El frío de la noche penetraba hasta los huesos, la nieve cubría la ciudad como un manto silencioso, apagando todo sonido, menos el latido frenético de un corazón que no sabía cómo respirar. Alejandro Rivas, el millonario que siempre creyó que el dinero podía comprarlo todo, caminaba por la calle nevada con pasos pesados, sin rumbo, sin esperanza. Sus ojos, acostumbrados al lujo y al brillo de los cristales, estaban ahora fijos en algo que lo hizo detenerse de golpe, algo que le arrancó un grito ahogado que se perdió entre el viento helado. Allí, en medio del frío y la indiferencia del mundo, estaba Valentina, su pequeña hija, en brazos de Clara, la empleada de su casa. Pero no era la escena que él esperaba. No había alegría, no había risas. Valentina temblaba, su carita enrojecida por el frío y la confusión, mientras Clara la sostenía con firmeza, pero con una expresión que Alejandro no supo interpretar de inmediato, mezcla de desafío, dolor y determinación. El lujo de su mundo, sus mansiones, sus autos, todo se desvanecía ante esa escena. Y él lo sabía. Sabía que había fallado. Había olvidado algo que no tenía precio, la Navidad de sus hijos. Sus hijos, a quienes no había visto en días, semanas, quizá meses. Y ahora, allí estaban, alejados de él, pero conectados a alguien que él jamás había valorado, Clara. Su mente intentó procesarlo, pero todo era confusión. ¿Por qué Clara había salido con su hija a la calle? ¿Qué planeaba? ¿Qué derecho tenía a decidir por su hija de esa manera? El corazón de Alejandro se debatía entre la culpa y la indignación. Su respiración se volvió agitada, y un silencio extraño lo rodeó. Un silencio pesado que gritaba más que cualquier palabra. Valentina lo miró con ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo y reconocimiento. Y en ese instante, Alejandro supo que algo estaba a punto de cambiar, que algo se había roto. Al mismo tiempo, algo estaba por surgir. No podía dar un paso más en enfrentarse a lo que él mismo había ignorado. Su propia negligencia, su distancia, su egoísmo disfrazado de éxito. Clara, por su parte, sostenía a la niña con un gesto firme, pero su mente era un torbellino de emociones. Sabía que lo que estaba haciendo era imposible de explicar, que Alejandro jamás comprendería de inmediato, y que el mundo lo juzgaría si supieran lo que había hecho. Y, aún así, no podía retroceder. Había algo más importante que la opinión de Alejandro o de cualquiera: la seguridad, la felicidad y el corazón de Valentina. El viento helado arremetió contra ellos, y en ese momento, Alejandro cayó en la cuenta de algo que lo dejó sin aliento. No solo había olvidado la Navidad de su hija, sino que su ausencia había abierto un vacío que nadie más que Clara podía llenar. Un vacío que él mismo había creado y que ahora lo enfrentaba con toda su crudeza. En la calle, bajo la nieve, mientras su hija le miraba y él no sabía qué decir, qué hacer, qué pensar. El choque entre la culpa y la sorpresa era tan intenso que Alejandro apenas podía mantenerse en pie. La escena era un espejo brutal de su propia vida. Soledad, abandono y una verdad que él había ignorado durante demasiado tiempo. Cada segundo que pasaba parecía alargar la distancia entre él y su hija. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a despertar. Un instinto que no se enseñaba en la escuela del dinero ni en los libros de éxito. Algo tan primitivo, tan humano, que no podía ignorarlo. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, Clara le dirigió una mirada directa, desafiante, y Alejandro entendió que ese momento no tenía vuelta atrás. Lo que ella había hecho, lo que había decidido en silencio y con valentía, cambiaría todo. Para siempre. La nieve caía con más fuerza. El mundo parecía detenerse, y Alejandro se quedó allí, paralizado, mirando a su hija, mientras en su mente resonaba una sola pregunta: ¿cómo había llegado hasta este punto? Y mientras todo esto ocurría, la historia de lo que sucedió esa Navidad aún estaba por escribirse. Lo que Clara hizo, lo que nadie esperaba, y la manera en que Valentina reaccionaría, todo eso estaba a punto de revelarse, pero Alejandro aún no estaba preparado para enfrentarlo. Alejandro Rivas despertaba cada mañana rodeado de lujos inimaginables. Sus habitaciones, más amplias que la mayoría de los hogares del mundo, estaban impecables, con cortinas de terciopelo que filtraban la luz del sol de manera tenue, alfombras suaves que amortiguaban cualquier sonido, y un silencio absoluto. Un silencio que lo envolvía, pesado, casi tangible.
y que ningún piano, ningún cuadro ni ningún lujo podía llenar. Era un hombre que lo tenía todo, excepto lo esencial. La riqueza le había otorgado poder, respeto y admiración superficial, pero le había arrebatado la calidez de una familia, el abrazo de una hija, la simple certeza de que alguien lo necesitaba por quien era, y no por lo que poseía. Su mundo estaba lleno de sirvientes que se movían con precisión, coches que rugían en la entrada y un silencio que gritaba más que cualquier bullicio. Valentina, su pequeña de apenas 3 años, se movía en ese universo sin entender por qué su padre nunca estaba. Sus risas, sus lágrimas, sus primeras palabras, todo se desarrollaba en la distancia, a través de llamadas breves o mensajes con voz robótica, incapaz de sustituir un abrazo, una caricia, un te quiero que fuera sentido. Su mundo también era silencioso, pero no por elección. Era el vacío que Alejandro, sin saberlo, le había heredado. La mansión Rivas, majestuosa, parecía un castillo de cristal y acero, pero cada habitación era un recordatorio de lo que faltaba. La chimenea ardía en la sala principal, pero su calor no podía penetrar la frialdad emocional que habitaba allí. Los pasillos infinitos estaban llenos de cuadros, esculturas y obras de arte, pero nadie que mirara esos objetos podía imaginar que detrás de esa fachada brillante se escondía un hombre que temía el contacto humano. Cada Navidad era un recordatorio cruel. La mansión se llenaba de adornos, luces y regalos costosos, pero la risa de su hija era sustituida por la distancia, por la indiferencia silenciosa que Alejandro había permitido que creciera con el tiempo. Se decía a sí mismo que el dinero lo reemplazaba todo, pero cada año, al abrir un regalo destinado a Valentina que él no entregaría en persona, sentía un vacío que ninguna cantidad de riqueza podía llenar. Y entonces estaba Clara, la mujer que para el mundo no existía, pero que en secreto había empezado a tejer un hilo invisible entre ella y la niña. Mientras Alejandro se movía en su universo de lujo y silencios, Valentina empezaba a descubrir algo que su padre no podía ofrecer: calidez, seguridad y atención genuina. Cada mirada, cada gesto, cada palabra de Clara era un refugio que Alejandro había olvidado cómo proporcionar. La distancia entre padre e hija no era solo física, era emocional. Alejandro no sabía cómo acercarse, cómo romper la barrera que había creado con su ausencia prolongada. Y sin embargo, incluso en su mundo de poder y control, algo dentro de él empezaba a despertar. Un atisbo de culpa, una chispa de remordimiento que se negaba a apagarse. Porque aunque la mansión estaba llena de luz, su corazón estaba en sombras. Valentina lloraba a veces en silencio, preguntándose por qué su padre no estaba allí, porque los abrazos que veía en las películas y escuchaba en historias contadas por otros niños no existían para ella. Y Alejandro lo sabía, aunque no quería aceptarlo. Cada Navidad olvidada, cada juego perdido, cada palabra no dicha, era un recordatorio de que la riqueza no podía comprar lo que más necesitaba: conexión, amor y cercanía. En ese mundo de lujo y silencio, un hilo mínimo de esperanza empezaba a moverse. Pero aún nadie podía predecir que la Navidad de ese año no sería como las demás. Que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que pondría a prueba no solo su corazón, sino la fuerza de los lazos invisibles entre una empleada, un bebé y un padre que había olvidado lo más importante. Clara Méndez nunca había sido una mujer que llamara la atención. Caminaba por las calles de la ciudad con paso firme, pero discreto, como si supiera que el mundo no le debía miradas, ni aplausos, ni reconocimiento. Su vida había sido una sucesión de obstáculos y silencios, de pérdidas que la habían hecho fuerte y de sueños que nunca le fueron concedidos. Pero había algo en ella que brillaba sin que nadie lo notara. Un corazón que no conocía la mezquindad y un instinto maternal que la guiaba incluso cuando no había nadie más que su propia conciencia para guiarla. Ese diciembre, Clara llegó a la mansión de los Rivas con su uniforme impecable y una sonrisa que apenas se atrevía a mostrar. Alejandro, desde su mundo de lujo y soledad, apenas la registró, una empleada más entre muchas, invisible para los ojos de un hombre que no miraba más allá de su reflejo en los cristales. Pero Valentina sí la notó. La pequeña, con su cabecita llena de rizos dorados y ojos que reflejaban la curiosidad de un alma pura, sintió inmediatamente que había algo distinto en Clara. Clara, al ver a Valentina por primera vez, sintió un golpe en el corazón que la paralizó por un segundo. La niña estaba sola en su cuna,
con una expresión que mezclaba miedo y desconcierto, como si supiera que su padre no estaría allí para protegerla. Clara se inclinó suavemente, extendió su mano y murmuró palabras suaves que Valentina no entendía del todo, pero que sentía con cada fibra de su pequeño ser. Un lazo invisible comenzó a tejerse, un hilo de confianza y ternura que ni el oro ni los muros de la mansión podían bloquear. La historia de Clara era conocida solo por ella. Había perdido a su madre muy joven, y su padre había desaparecido entre deudas y promesas rotas. Creció aprendiendo a sobrevivir con lo mínimo, a amar sin esperar nada a cambio y a luchar por quienes no podían defenderse por sí mismos. Cada vez que sus ojos se posaban en Valentina, algo dentro de ella revivía: la protección, el amor silencioso y absoluto que solo se puede dar cuando la vida te ha enseñado lo que significa la ausencia. El primer encuentro entre Clara y Valentina fue un instante detenido en el tiempo. La niña, que estaba acostumbrada a la distancia y la frialdad de su hogar, extendió sus manitas hacia la mujer que la miraba con tanta calidez. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que decía más que cualquier conversación. Clara, con delicadeza, tomó a Valentina en brazos, y en ese abrazo, ambas sintieron una seguridad que nadie más les había dado. Alejandro, por su parte, observaba desde lejos. No era consciente todavía del impacto que Clara tendría en la vida de su hija, ni de que aquel vínculo silencioso comenzaría a desafiar todo lo que él creía sobre la autoridad, la riqueza y la protección. Pero algo dentro de él se removió, una sombra de inquietud que no sabía cómo nombrar. Con cada día que pasaba, Clara demostraba que su presencia era más que trabajo, era cuidado genuino, atención plena, y una manera de llenar espacios que Alejandro ni siquiera sabía que existían. Preparaba la comida con dedicación, cantaba suavemente cuando Valentina lloraba, y le enseñaba a reír incluso en medio de la ausencia de su padre. La mansión, por primera vez, empezaba a sentir algo parecido a vida. Pero la conexión no era solo emocional, era silenciosa, prohibida para los estándares de Alejandro. Cada gesto que Clara hacía, cada sonrisa compartida, empezaba a desafiar las reglas invisibles de aquel hogar donde el poder y el dinero eran la ley. La tensión crecía sin que él lo notara, y la semilla de lo que estaba por venir empezaba a germinar. Clara no buscaba reconocimiento, ni recompensa, ni agradecimiento. Su única guía era el bienestar de Valentina, y su instinto le decía que algo extraordinario estaba por suceder esa Navidad. Y aunque aún no podía imaginar los conflictos que se avecinaban, la pequeña chispa de afecto entre ellas comenzaba a brillar con fuerza, iluminando la oscuridad de una casa que durante años había estado silenciosa, demasiado silenciosa. El aire en la mansión estaba cargado de un silencio distinto aquel día, uno que no provenía de la ausencia de ruidos, sino de la tensión que empezaba a crecer entre lo que se veía y lo que se sentía. Valentina y Clara habían comenzado a formar un lazo que, aunque invisible para los demás, era palpable en cada gesto, en cada mirada y en cada respiración compartida. La pequeña ya no necesitaba palabras para comunicarse con Clara. Un simple roce de dedos, un parpadeo, un leve movimiento de manos, y ambas comprendían lo que la otra sentía. Cada sonrisa de Valentina era un milagro silencioso, y cada respuesta de Clara un recordatorio de que el amor genuino no necesita permiso, ni reglas escritas. Pero Alejandro comenzaba a percibir algo. No entendía del todo qué era, pero sentía un hormigueo extraño cuando veía a su hija y a Clara interactuar. Algo que no podía controlarse estaba gestando, y un miedo silencioso lo recorría. ¿Estaba perdiendo algo que aún no había comprendido del todo? Su riqueza le había dado todo, menos la habilidad de leer esos vínculos que el corazón forjaba sin preguntar. Una tarde, Valentina se sentó en el regazo de Clara mientras Alejandro observaba desde la distancia, fingiendo que trabajaba en documentos que nadie más leía. La niña apoyó la cabeza en el pecho de Clara y cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa escena, esa intimidad silenciosa, era hermosa, prohibida y dolorosa al mismo tiempo. Clara, consciente de que cada contacto con Valentina era observado, bajó la voz y susurró palabras de consuelo, amor y seguridad. Palabras que Alejandro jamás había pronunciado, aunque tenía toda la autoridad del mundo para hacerlo. Cada gesto, cada caricia, cada susurro, era un desafío silencioso a su poder y su control. Y él, por primera vez,
No sabía cómo reaccionar. El vínculo crecía, y con él la tensión. La conexión entre la niña y la empleada era profunda, intensa y peligrosa para un hombre como Alejandro, que vivía rodeado de reglas, riqueza y control. El público podía sentirlo. Un lazo prohibido. Un amor que no debía existir según las normas de aquel hogar, pero que florecía con fuerza imparable. Cada juego, cada risa contenida, cada abrazo furtivo era un acto de rebelión silenciosa. Clara no solo cuidaba a Valentina, la educaba con amor, enseñándole a sentir, a confiar y a crear un espacio seguro donde Alejandro no podía entrar. Y Valentina, en su inocencia, no entendía que ese vínculo fuera un desafío. Solo sabía que se sentía feliz, protegida y amada de una manera que nadie más le había ofrecido. Pero la prohibición no tardaría en manifestarse. Cada mirada de Alejandro era una mezcla de celos y admiración silenciosa. No podía permitir que alguien ocupara el lugar que él creía que era suyo. Al mismo tiempo, no podía ignorar la felicidad que veía en su hija. Esa dualidad creaba un conflicto interno tan intenso que cada minuto que pasaba era un recordatorio de lo que estaba por venir, decisiones difíciles, enfrentamientos emocionales y la inevitable confrontación entre amor, poder y culpa. El público podía sentir la tensión, un vínculo inocente pero peligroso, que crecía sin control. Cada gesto era un mensaje secreto, cada sonrisa un pacto de complicidad, y cada segundo un preludio del conflicto que haría temblar la Navidad de los Rivas. Clara y Valentina continuaban construyendo un mundo secreto, uno donde el amor no tenía precio ni reglas, un mundo que Alejandro aún no estaba preparado para comprender. Y mientras la nieve caía afuera, silenciosa, dentro de la mansión se tejía un lazo imposible de romper, fuerte como el fuego, delicado como un cristal, y lleno de la ternura que solo un corazón puro puede ofrecer. El aire en la mansión dejó de ser solo frío y silencioso. Ahora estaba cargado de desconfianza, de miradas que se cruzaban con suspicacia, de pasos que resonaban con intensidad sobre los pisos de mármol. Clara y Valentina seguían construyendo su pequeño mundo secreto, pero había alguien más observando, alguien que percibía ese vínculo y no podía permitirlo. Se trataba de Mauricio, el director administrativo de la mansión y amigo cercano de Alejandro. Un hombre astuto, orgulloso y obsesionado con mantener el orden perfecto de aquel hogar de lujo. Para Mauricio, nada podía alterar la jerarquía. Él lo sabía todo, controlaba todo, y cada gesto de independencia, cada vínculo no autorizado, era una amenaza a su autoridad. Mauricio notó algo extraño aquella tarde. Valentina reía mientras Clara la sostenía en brazos, y algo en la expresión de la niña, esa mezcla de confianza y felicidad, lo hizo fruncir el ceño. Para él, esa escena era inadmisible. Una empleada, sin ningún derecho, estaba tomando un papel que no le correspondía. ¿Cómo podía alguien que no era de su círculo social, alguien de abajo, desafiar las normas de la mansión? Comenzó a vigilar cada movimiento de Clara, anotando mentalmente cada detalle que pudiera usar más adelante. Su silencio era tan intenso como el de la mansión misma, pero ahora cargado de amenaza. Cada gesto inocente entre Clara y Valentina era interpretado como un acto de desafío, y Mauricio decidió que algo debía hacerse antes de que Alejandro se diera cuenta. Clara, ajena a las intenciones de Mauricio, continuaba su labor con amor y cuidado, pero sentía pequeñas señales, miradas que parecían seguirla, comentarios sutiles de otros empleados, un ambiente que se tornaba tenso sin razón aparente. Algo en su intuición le decía que no todos compartían su visión de lo que era correcto. Proteger y amar a Valentina. Valentina, por su parte, comenzaba a notar el cambio en el aire. La pequeña podía percibir cuando alguien estaba molesto o desconfiado, y aunque no comprendía la causa, su corazón se tensaba. Aferrada a Clara, buscaba seguridad en sus brazos, como si el mundo exterior estuviera lleno de peligros invisibles que amenazaban su felicidad recién descubierta. Alejandro, desde su mundo de poder y silencios, aún no comprendía completamente la magnitud de la amenaza, pero algo en su interior lo inquietaba, un presentimiento que no podía ignorar. Sabía que su hija estaba formando un lazo intenso con Clara, y aunque no entendía del todo, sentía que alguien más estaba interviniendo, que algo estaba fuera de su control. Mauricio decidió actuar con discreción, primero observando, luego manipulando situaciones,
sembrando dudas y creando pequeñas tensiones entre la empleada y Alejandro. Cada palabra, cada gesto, era calculado para provocar inquietud. Su objetivo era claro: proteger el orden de la mansión y asegurarse de que ningún vínculo inapropiado, según su criterio, se consolidara. Pero el conflicto no tardaría en escalar. La amenaza estaba ahí, latente, y la felicidad que Clara y Valentina compartían se encontraba bajo un riesgo constante. Cada día que pasaba, el peligro crecía, silencioso pero inexorable, hasta que un error, un malentendido, o una acción impulsiva podría desencadenar una tormenta emocional imposible de controlar. El público sentía la tensión, un vínculo prohibido, un antagonista observando, y la certeza de que cualquier momento podía explotar en conflicto. El equilibrio entre amor, poder y control estaba al borde del colapso, y nadie en la mansión parecía estar preparado para lo que se avecinaba. Durante unos días, la mansión pareció respirar con tranquilidad. La nieve caía suavemente sobre los jardines, los adornos navideños brillaban bajo la luz tenue de las lámparas, y por un momento, Alejandro creyó que todo podía volver a la normalidad. Valentina reía con Clara, explorando cada rincón de la casa como si el mundo entero les perteneciera, y por un instante, todo parecía en paz. Clara disfrutaba de esos momentos como un respiro robado a la tormenta. Cada sonrisa de Valentina era un regalo silencioso, una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. La niña aprendía a confiar, a sentir seguridad, y a creer que incluso en un hogar frío y silencioso, podía existir amor verdadero. Alejandro, desde su oficina, observaba con atención velada. Algo en su interior lo mantenía alerta, pero por primera vez en mucho tiempo, permitió que su corazón se relajara un poco. Ver a su hija feliz, segura en los brazos de alguien, le provocaba un extraño alivio, aunque una parte de él aún desconfiaba. La mezcla de celos y admiración comenzaba a confundirse con la ternura que sentía por su hija. Mauricio, por su parte, parecía ceder temporalmente. No había intervenido, pero sus ojos seguían vigilantes, calculando cada movimiento, esperando el instante perfecto para actuar. La falsa calma que reinaba era tan solo una preparación para la tormenta que él sabía que llegaría inevitablemente. Sin embargo, la tranquilidad no era completa. Pequeñas señales empezaban a alertar a Clara, miradas que no encontraban explicación, comentarios ambiguos de otros empleados, la sensación de que alguien más estaba observando cada gesto. Su instinto maternal le decía que no todo estaba bien, que la armonía aparente era un velo sobre un conflicto inminente. Valentina, inocente y curiosa, aún no comprendía el peligro. Para ella, el mundo de Clara era perfecto, cálido, seguro, lleno de risas y caricias. Pero incluso en su inocencia, podía percibir cambios sutiles en el ambiente. El ceño fruncido de Mauricio, la tensión en los movimientos de los empleados, y la mirada distante de su padre, que comenzaba a cuestionarse todo sin saber cómo expresar sus emociones. Durante estos días de aparente paz, pequeños gestos de amor se convirtieron en recuerdos que marcarían para siempre a Valentina. Una canción susurrada antes de dormir, un juego improvisado en los pasillos de mármol, un abrazo que duraba más de lo habitual. Gestos que, aunque simples, tenían un peso enorme en el corazón de la niña. Pero la mansión no perdona la ingenuidad. Cada sonrisa, cada abrazo furtivo, era observado, medido, y en algún lugar, un plan estaba tomando forma para destruir esa felicidad temporal. La calma era solo un espejismo, y todos los que realmente conocían la casa sabían que la tormenta estaba a punto de estallar. El público podía sentirlo, esa sensación de que todo está bien, mientras en el fondo, la amenaza acecha. Cada día que Valentina y Clara compartían alegría era un día prestado, un regalo efímero que podía desmoronarse en un instante. Y esa dualidad, entre felicidad y peligro, era lo que mantenía la tensión viva, el apego emocional al límite y el suspense en su punto máximo. El día comenzó como cualquier otro, con la luz del sol filtrándose entre los grandes ventanales de la mansión y el aroma del café recién hecho llenando los pasillos. Pero aquella aparente normalidad estaba destinada a romperse. Un simple malentendido, un comentario equivocado, una mirada interpretada de manera errónea podía desencadenar un conflicto imposible de detener, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mauricio, siempre atento,
Había sembrado la duda con cuidado. Una frase suelta, un susurro aquí y allá, una insinuación sobre la conducta de Clara ante Alejandro. Nada explícito, pero suficiente para hacer que el millonario empezara a cuestionar lo que veía con sus propios ojos. Alejandro, atrapado entre la sospecha y la incredulidad, sintió como un nudo de tensión le oprimía el pecho. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí mismo, mientras observaba a Clara jugando con Valentina. La empleada, ajena a la manipulación silenciosa que Mauricio estaba orquestando, sonreía y canturreaba suavemente, sosteniendo a la niña en sus brazos. Pero Alejandro comenzó a interpretar cada gesto con desconfianza. Una sonrisa demasiado amplia, un abrazo demasiado prolongado. Su mente, nublada por la culpa y la inseguridad, veía peligro donde solo había cariño. El corazón de Valentina latía con fuerza, percibiendo la tensión que crecía entre los adultos. No entendía que había cambiado. Solo sabía que la atmósfera cálida que Clara había construido parecía desmoronarse. Sus manitas se aferraban a la ropa de Clara, buscando refugio, buscando seguridad en un mundo que comenzaba a tornarse incierto. Y entonces vinieron las acusaciones. Alejandro, con voz temblorosa pero firme, preguntó algo que cambió todo. «Clara, ¿qué estás haciendo con Valentina?». La pregunta, cargada de sospecha, cayó como un rayo. Clara, sorprendida y herida, intentó explicarse, pero las palabras no salían con la rapidez suficiente para calmar la tormenta que se avecinaba. Cada intento de justificar su conducta parecía alimentar más la duda y la tensión. Valentina comenzó a llorar, confundida y asustada. No comprendía por qué su padre, el hombre al que amaba aunque estaba ausente, de repente cuestionaba a quien la cuidaba con tanto amor. Sus sollozos resonaban en la mansión, desgarrando silencios y corazones, mientras Alejandro se debatía entre la sospecha y la culpa. Mauricio, en su papel silencioso pero estratégico, observaba desde la sombra, satisfecho. Cada lágrima de Valentina, cada gesto de angustia de Clara, reforzaba su objetivo, demostrar que la empleada no debía tener influencia sobre la niña, que el orden de la mansión no podía ser perturbado por afectos no autorizados. Clara, con el corazón hecho pedazos, tomó a Valentina en brazos y trató de calmarla. Sus ojos reflejaban dolor, confusión y desesperación. Se sentía atrapada en un juego que no había elegido, pero cuyo costo debía pagar con su propio corazón. Cada lágrima de la niña le quemaba el alma, recordándole que la inocencia podía ser destruida por la ignorancia y el miedo de los adultos. Alejandro, viendo la reacción de su hija, sintió una punzada de remordimiento, pero la duda todavía lo mantenía rígido. No podía ignorar lo que sus ojos le decían, un vínculo profundo entre Clara y Valentina que él no comprendía completamente, y que ahora le parecía peligroso. El conflicto interno lo desgarraba. Quería confiar, pero el miedo lo paralizaba. La primera caída no fue un accidente. Fue el inicio de un abismo emocional que amenazaba con separar a quienes más necesitaban estar juntos. La felicidad de Valentina y Clara, tan frágil, pendía de un hilo, y Alejandro se encontraba en el centro de una tormenta que él mismo había ayudado a crear con su ausencia y su orgullo. El público podía sentir el dolor, la confusión y la tensión, el primer paso hacia la separación, hacia el conflicto moral y emocional que pondría a prueba la fuerza del amor, la paciencia y la valentía de cada personaje. La mansión, que hasta hacía unos días había sido testigo de pequeñas risas y momentos de ternura, ahora se sentía como una prisión. Cada habitación, cada pasillo, resonaba con el eco de lágrimas contenidas y suspiros que nadie se atrevía a escuchar. Clara sostenía a Valentina en brazos, ambas temblando, mientras el mundo exterior parecía desmoronarse a su alrededor. El llanto de la niña era inconsolable. Sus pequeñas manos buscaban protección en la ropa de Clara, aferrándose como si supieran que esa era la única barrera que las separaba del dolor que se avecinaba. Valentina no comprendía la magnitud de lo que había ocurrido. La primera caída había sembrado dudas, malentendidos y acusaciones, y su inocencia se encontraba atrapada en medio de un conflicto que no podía controlar. Clara, con lágrimas recorriendo sus mejillas, intentaba consolar a la niña mientras su propio corazón se rompía. Nunca antes había sentido un dolor tan profundo. La culpa de no poder proteger a Valentina de los prejuicios, la impotencia frente a un sistema de poder que la marginaba,
y la certeza de que cada gesto de cariño que ofrecía podía ser interpretado como una transgresión. Su vida, marcada por la lucha constante y las dificultades, parecía concentrarse en ese instante. Un dolor que era suyo, pero que también pertenecía a la niña que cuidaba con todo su ser. Alejandro, por su parte, se encontraba en su despacho, mirando por la ventana con los puños apretados. La culpa y la confusión lo atravesaban como cuchillos invisibles. Sabía que había fallado. Sabía que su ausencia había creado un vacío emocional en Valentina que nadie podía llenar excepto él, pero ahora veía cómo Clara lo había hecho, y no podía evitar sentirse desplazado. Su mente se debatía entre el remordimiento y la impotencia. Cada lágrima de Valentina era un reflejo de su propio fracaso como padre. La tensión en la mansión alcanzaba su punto máximo. Cada palabra que se pronunciaba, cada movimiento, parecía cargar con el peso de la injusticia y la desesperanza. Clara se mantenía firme, tratando de sostener a Valentina mientras su propia fortaleza se desmoronaba en silencio. Sabía que cualquier gesto en falso podría empeorar la situación, y sin embargo, no podía detener el dolor que sentía, ni el miedo de perder a la niña que se había convertido en el centro de su mundo. El público podía sentir cada lágrima, cada sollozo, cada respiración entrecortada. La conexión emocional se volvía más intensa. La vulnerabilidad de Clara, la inocencia de Valentina y la angustia silenciosa de Alejandro se entrelazaban en un drama que golpeaba el corazón de quien lo observaba. No era solo una historia de conflictos y malentendidos, era un retrato de la fragilidad humana, del amor que se enfrenta a las barreras del poder y de la soledad que el dinero no puede llenar. En ese momento, la Navidad, que debía ser un tiempo de alegría, se transformaba en un recordatorio cruel de lo que se había perdido y de lo que aún estaba por resolverse. Cada personaje enfrentaba su propio infierno. Clara con su dolor y su valentía, Valentina con su miedo e incomprensión, y Alejandro con la culpa y el miedo de perder a su hija para siempre. Y mientras la mansión se llenaba de lágrimas silenciosas, un secreto comenzó a asomar entre las sombras, un secreto que podría cambiarlo todo. Algo que nadie había previsto, que nadie había anticipado, y que pondría a prueba no solo el amor entre Clara y Valentina, sino también la capacidad de Alejandro para comprender lo que realmente importaba. La mansión parecía respirar con un silencio distinto aquella noche. La nieve caía con fuerza sobre los ventanales, dibujando sombras caprichosas que se mezclaban con la luz cálida de los candelabros. Valentina dormía finalmente en brazos de Clara, su respiración acompasada y tranquila, pero el aire seguía cargado de tensión. Algo estaba a punto de revelarse, algo que nadie esperaba, y que pondría en jaque a todos los corazones presentes. Clara, mientras acomodaba a la niña en la cuna para que descansara, recordó un detalle que hasta ese momento había mantenido en secreto. Un documento antiguo, escondido entre pertenencias familiares, que revelaba algo crucial sobre la familia Rivas. Algo que, de salir a la luz, cambiaría no solo la percepción de Alejandro sobre Clara, sino también el destino emocional de Valentina. Ese documento contenía información sobre un error administrativo que Alejandro había cometido años atrás, un descuido que implicaba la tutela de Valentina y la responsabilidad sobre su bienestar. Más allá de la negligencia, el papel demostraba que Clara, con su instinto y valentía, había intervenido en varias ocasiones para proteger a la niña sin que Alejandro se enterara. Era la prueba de que la empleada no solo estaba allí por trabajo, sino que había sido el verdadero sostén emocional de Valentina cuando él estaba ausente. Clara sabía que revelar este secreto podría desatar una tormenta. Alejandro, orgulloso y acostumbrado a tener control absoluto, no recibiría la noticia con facilidad. Y aún así, no podía seguir callando. La Navidad estaba cerca, y su conciencia le decía que la verdad debía salir a la luz. No se trataba de reclamar reconocimiento. Se trataba de proteger a Valentina y demostrar que el amor y el cuidado no siempre vienen con riqueza, títulos o poder. Esa noche, mientras Alejandro caminaba por los pasillos, perdido en sus pensamientos y en su culpa, Clara decidió actuar. Con pasos silenciosos, lo alcanzó en la biblioteca, sosteniendo el documento con firmeza, pero con un temblor apenas perceptible en sus manos. Sus ojos, reflejo de sinceridad y miedo, se encontraron con los de él. Alejandro, hay algo que debes saber, susurró, con voz que contenía tanto miedo como determinación.
Esto cambiará todo lo que crees sobre lo que ha pasado mientras estabas ausente. Él la miró con incredulidad, pero también con un atisbo de curiosidad que nunca antes había sentido por un asunto relacionado con Clara. La combinación de miedo y verdad hizo que el corazón de Alejandro latiera con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, su orgullo vaciló frente a la posibilidad de entender lo que realmente había ocurrido. Clara extendió el documento hacia él. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, y mientras leía, cada palabra parecía golpearlo con fuerza, desmoronando capas de orgullo, culpa y distanciamiento. La verdad era clara. Clara había sido, durante años, la verdadera guardiana de la felicidad y seguridad de su hija. Cada abrazo, cada gesto, cada acción que él había interpretado como solo trabajo, era en realidad un acto de amor puro y desinteresado. El silencio que siguió fue profundo, casi insoportable. Alejandro no podía hablar, no podía moverse, solo podía absorber la magnitud de lo que estaba viendo. Valentina, aún dormida, parecía respirar con más calma, como si su instinto le dijera que algo bueno estaba ocurriendo, que la verdad estaba emergiendo. Pero este secreto, aunque revelador, no resolvía los conflictos existentes. Mauricio seguía observando desde las sombras, y cualquier movimiento en falso podía arruinar todo. La tensión crecía, la felicidad de Valentina estaba al borde de estallar, y la relación entre padre e hija, así como el vínculo entre Clara y la niña, dependía ahora de cómo Alejandro reaccionara frente a esta verdad. El público podía sentir cada segundo de ese silencio cargado de revelaciones. La historia, hasta ahora marcada por el dolor y la incertidumbre, daba un giro que prometía redención, pero también traía consigo la amenaza de nuevos conflictos, decisiones difíciles y emociones a flor de piel. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la mansión, pero su luz no alcanzaba a iluminar el peso que colgaba sobre los hombros de Clara. A pesar de haber revelado la verdad, la injusticia no tardó en manifestarse. Mauricio, astuto y despiadado, aprovechó cada oportunidad para desacreditarla, sembrar dudas y controlar la narrativa de la casa. Alejandro, aún confundido por el documento, trataba de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Pero Mauricio se adelantó, utilizando el orgullo y el miedo del millonario para imponer su versión de los hechos. Clara había actuado sin autorización, había cruzado límites que no le correspondían. Cada palabra estaba diseñada para que Alejandro dudara de la honestidad de la empleada. Clara fue llamada a la oficina principal. Cada paso que daba resonaba en los pasillos de mármol como un eco de injusticia. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo a Alejandro, sino por la indignación de que su esfuerzo, su amor y su dedicación fueran interpretados como transgresión. «Clara, esto no puede continuar», dijo Alejandro, con voz firme pero cargada de confusión. «No podemos permitir que tomes decisiones que no te corresponden». La acusación, aunque disfrazada de preocupación, cortó el aire como un filo invisible. Valentina, que había seguido a Clara en silencio, no entendía del todo, pero sintió el cambio. Su pequeño corazón se apretó. Comenzó a llorar suavemente, aferrándose a la empleada que había sido su refugio, su sostén y su mundo seguro. Clara intentó explicarse, con lágrimas recorriendo su rostro. «Alejandro, todo lo que he hecho ha sido por Valentina, por su seguridad y felicidad. No buscaba controlar nada, solo protegerla». Pero sus palabras se perdieron en el aire. Alejandro, atrapado entre la verdad revelada y las dudas sembradas por Mauricio, no pudo reaccionar. La mansión se volvió fría de nuevo, y por un instante, el amor y la confianza que Clara había construido con Valentina parecieron desvanecerse ante la injusticia de la situación. Valentina, pequeña e indefensa, abrazaba a Clara con fuerza, como si pudiera evitar que la separaran. Su llanto era desconsolado, cargado de confusión y miedo. Cada lágrima derramada era un recordatorio de que la inocencia sufría las consecuencias de las decisiones y prejuicios de los adultos. Mauricio observaba desde la distancia, satisfecho. Su plan estaba funcionando: sembrar miedo y duda, manipular emociones y generar un conflicto que dividiera a los protagonistas. Pero lo que Mauricio no anticipó fue la fuerza silenciosa de Clara y el vínculo inquebrantable que compartía con Valentina. El público podía sentir la rabia y la impotencia, la injusticia que Clara enfrentaba,
La vulnerabilidad de Valentina y la indecisión de Alejandro creaban un torbellino emocional. No era solo un conflicto, era un espejo de la vida real, donde a veces el bien es castigado y la valentía no siempre es reconocida de inmediato. Aún así, Clara no cedió. A pesar de la humillación, del dolor y de la distancia impuesta por las circunstancias, su espíritu permanecía intacto. Sabía que la verdad tenía un peso más poderoso que cualquier injusticia, y que el vínculo con Valentina, aunque amenazado, no podía romperse tan fácilmente. La escena cerraba con la pequeña Valentina llorando en brazos de Clara, Alejandro observando con culpa y confusión, y Mauricio satisfecho pero aún vulnerable. El conflicto alcanzaba un punto crítico. La injusticia estaba servida, y la tensión emocional alcanzaba nuevas alturas. La mansión parecía más fría que nunca. Cada rincón estaba impregnado de tensión, y el eco de las decisiones injustas resonaba en los pasillos. Pero Clara, a pesar de todo, no había perdido la fuerza. Su dolor era profundo. Sí, pero aún más grande era su determinación. Sabía que la inocencia y la felicidad de Valentina dependían de su resistencia. Aunque Alejandro dudaba, y Mauricio seguía observando con desdén, Clara encontró maneras silenciosas de mantener el vínculo con la niña. Pequeños gestos, mensajes ocultos, juegos en la sombra. Cada acto era una prueba de que el amor verdadero no se rompe con injusticias ni imposiciones. Valentina, aunque confundida por la separación y las tensiones, empezó a notar la fuerza de Clara. Cada vez que sus ojos se encontraban, un entendimiento silencioso pasaba entre ellas. No importa lo que los adultos dijeran, no importa la distancia, no importa el miedo, juntas, podían resistir. Clara aprovechaba cada momento, incluso cuando estaba lejos de la niña, para mantener viva la conexión. Un pañuelo perfumado con su olor, una nota escondida, una sonrisa intercambiada a través de un cristal, pequeños actos que parecían insignificantes, pero que en realidad fortalecían un vínculo imposible de romper. Alejandro, que comenzaba a comprender la magnitud del sacrificio de Clara, sentía una mezcla de culpa y admiración. Cada gesto silencioso de la empleada le recordaba que el amor no se impone ni se compra, que la verdadera protección de Valentina había estado en manos de alguien que no necesitaba títulos ni riqueza para actuar con valentía. Pero la tensión seguía presente. Mauricio, viendo que sus intentos de manipulación no habían destruido el lazo entre Clara y Valentina, empezó a actuar con más astucia. Movía piezas, sembraba dudas y buscaba momentos de vulnerabilidad. Sin embargo, Clara estaba preparada. Su resistencia silenciosa era más fuerte que cualquier amenaza externa. El público podía sentir la emoción en cada escena. La valentía de Clara frente a la injusticia, la inocencia de Valentina que necesitaba protección, y la transformación de Alejandro, que comenzaba a comprender que el amor verdadero requiere humildad, paciencia y empatía. Cada segundo estaba cargado de esperanza y tensión, manteniendo el corazón de los espectadores latiendo con fuerza. Y mientras la mansión seguía con su silencio pesado, un hilo de esperanza crecía en la oscuridad. Aunque la injusticia había golpeado con fuerza, la resistencia silenciosa de Clara mostraba que el amor auténtico no se somete, no se vende, y no se rompe con la arbitrariedad de los poderosos. Valentina, con cada sonrisa y cada abrazo secreto, aprendía a confiar en la fuerza de alguien que no cedía, mientras Alejandro empezaba a vislumbrar una nueva forma de ser padre, más consciente, más presente, más humano. El aire de la mansión empezaba a sentirse distinto. Ya no era solo frío ni silencioso. Había un matiz de expectación, una vibración que anunciaba cambios profundos. Alejandro, después de días de confusión y dudas, comenzó a notar los detalles que antes pasaban desapercibidos, la mirada protectora de Clara, los gestos de ternura hacia Valentina, la forma en que la niña respondía a cada acción de su cuidadora con confianza y felicidad. Por primera vez, Alejandro se permitió observar sin juzgar de inmediato. Vio cómo Clara aseguraba que Valentina tuviera todo lo necesario para sentirse segura y feliz, cómo anticipaba cada necesidad antes de que la niña siquiera la expresara. Cada acción era silenciosa, discreta, pero cargada de amor. Y en cada gesto, Alejandro empezó a reconocer algo que había olvidado hacía años, la verdadera naturaleza del cuidado, del afecto y de la presencia constante. Valentina, mientras tanto, parecía percibir que algo estaba cambiando en su padre.
Sus pequeñas manos buscaban más a Alejandro, probando si podía acercarse sin que la duda o la imposición los separara. Cada sonrisa que le devolvía, aunque tímida y cargada de culpa, era un paso hacia la reconstrucción de un vínculo que había estado perdido. Clara observaba todo con cautela, midiendo cada palabra y cada gesto. Sabía que la verdad, cuando surgiera plenamente, podía transformar todo, pero también que la reacción de Alejandro era incierta. Su vínculo con Valentina había resistido la injusticia y la distancia, pero la aceptación y comprensión del padre eran ahora la última pieza de un rompecabezas emocional que todavía estaba incompleto. Un momento clave ocurrió cuando Alejandro encontró a Clara ayudando a Valentina con un pequeño proyecto de Navidad. Decoraciones hechas a mano, con recortes, colores y purpurina. La escena, tan simple, tan humana, reveló algo que ningún documento podía probar: la dedicación genuina, el cuidado constante, la presencia real. Alejandro sintió que su corazón se aflojaba, que la culpa y la duda comenzaban a mezclarse con la gratitud y la admiración. El público podía sentir la transformación en cada escena. El millonario que había olvidado a su hija comenzaba a comprender la magnitud del sacrificio y la devoción de Clara. El vínculo real entre la empleada y la niña no era solo emocional, sino vital. Era la fuerza que había sostenido a Valentina mientras él estaba ausente. Sin embargo, la verdad aún no estaba completa. Mauricio, que había sido el principal obstáculo, comenzaba a perder influencia, pero su presencia silenciosa recordaba que la paz aún no estaba garantizada. Cada gesto de Alejandro, cada interacción con Clara y Valentina, era un paso hacia la reconciliación, pero también un riesgo. La tensión seguía presente, y la Navidad, que estaba cerca, prometía un desenlace cargado de emociones y decisiones cruciales. La historia avanzaba hacia un nuevo nivel. Alejandro comenzaba a asumir su rol de padre con conciencia, Clara mantenía su fortaleza silenciosa, y Valentina empezaba a vivir la cercanía que había estado buscando. La verdad empezaba a surgir, pero aún faltaba enfrentar los últimos desafíos emocionales que pondrían a prueba los lazos familiares y la fuerza del amor genuino. La noche de la mansión estaba teñida por un silencio cargado de electricidad. Cada paso, cada mirada, parecía amplificado, resonando con fuerza en los corredores de mármol. Alejandro, Clara y Valentina estaban en el centro de un torbellino emocional que no podía ser ignorado ni contenido. Alejandro, con la verdad recién comprendida aún latiendo en su pecho, no podía callar más. Cada palabra reprimida durante años estaba a punto de salir, y su voz temblaba mientras hablaba. Clara, ahora entiendo. Todo lo que hiciste por Valentina. Todo lo que hice mal. Su voz se quebró, revelando la mezcla de culpa y alivio. Nunca debería haberte dudado. Clara, con la mirada firme pero cargada de emoción, sostuvo la mano de la niña. Su corazón latía con fuerza, mezclando alivio con miedo. Sabía que Alejandro estaba empezando a comprender, pero no podía olvidar la injusticia, los malentendidos, la separación que habían sufrido. La historia termina, pero solo por ahora. La resolución queda pendiente, dejando al espectador con el corazón en vilo, lágrimas contenidas y la necesidad de descubrir la continuación. Cada palabra del millonario era un intento de redención, pero la cicatriz emocional aún estaba presente. Valentina, pequeña pero valiente, miraba a su padre con ojos llenos de interrogantes y esperanza. Su corazón infantil comprendía más de lo que Alejandro creía. Con un gesto que rompió cualquier barrera, la niña extendió sus brazos hacia él, y en ese instante, algo cambió. Alejandro se inclinó, tembloroso, y sostuvo a su hija, sintiendo la fuerza de su amor real por primera vez en años. El público podía sentir la intensidad de cada segundo. Lágrimas contenidas, abrazos que sellaban reconciliaciones parciales, miradas cargadas de ternura y arrepentimiento. La tensión emocional alcanzaba su punto más alto, y cada palabra y gesto era crucial. Clara, viendo la escena, permitió que su orgullo se mezclara con el alivio. Sabía que la lucha por la confianza de Alejandro estaba en marcha, y aunque el vínculo con Valentina era fuerte, la aceptación del padre era una pieza indispensable para la armonía futura. Cada respiración de la niña, cada contacto físico, reforzaba la idea de que la verdad, cuando surge, tiene un poder sanador enorme. Mauricio, que hasta ese momento había intentado manipular y controlar,
Permanecía en silencio, sorprendido por la fuerza de la conexión entre Clara, Valentina y Alejandro. Su influencia había disminuido, y el control que creía tener se desmoronaba frente a la realidad de un amor genuino que no podía ser detenido por la autoridad ni el poder. El momento del confronto emocional no era solo de lágrimas, era de aprendizaje, de descubrimiento y de aceptación. Alejandro empezaba a comprender que su hija había crecido rodeada de cuidados verdaderos, y que la valentía de Clara había sido el soporte que había mantenido la familia unida en medio de su ausencia. Valentina, con sus pequeños brazos rodeando a Clara y a Alejandro al mismo tiempo, selló un triángulo de amor que nadie podía romper. El público podía sentir el peso de la reconciliación parcial, la tensión de lo que aún quedaba por resolver y la emoción intensa de ver a un padre despertar a la realidad del amor y la responsabilidad. Pero incluso en ese instante de emoción máxima, la historia aún no estaba completa. Un nuevo giro, un momento inesperado, aguardaba a la vuelta de la esquina, algo que mantendría al público al borde del asiento, ansioso por descubrir lo que sucedería a continuación. La mansión estaba en silencio, pero un silencio que gritaba con intensidad. La Navidad había llegado, y con ella, un ambiente cargado de emociones contenidas, alegría, culpa, miedo y esperanza se mezclaban en cada rincón. Alejandro sostenía a Valentina en brazos, todavía intentando procesar todo lo ocurrido, mientras Clara observaba, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabiendo que la historia aún no había terminado. De repente, un sonido rompió la calma. Un timbre, un golpe en la puerta, un aviso inesperado que nadie esperaba en una noche de celebración. Alejandro se apartó ligeramente, confundido y alarmado. Clara, con un instinto protector, colocó a Valentina detrás de sí, como si pudiera detener lo que viniera. Cada segundo se alargaba, el suspense se palpaba, y el público podía sentir la tensión creciente. Algo estaba a punto de estallar. La puerta se abrió lentamente, y un sobre cayó al suelo, dirigido a Alejandro. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Lo que contenía hizo que su rostro palideciera, mientras un escalofrío recorría su espalda. Clara, intuyendo que algo grave había llegado, se acercó con cautela, sintiendo que el equilibrio que habían logrado estaba en riesgo. Las palabras en el sobre eran escuetas, pero devastadoras, revelaban un secreto que ninguno de ellos había anticipado, algo relacionado con la familia de Alejandro y la custodia de Valentina, un misterio que podía cambiarlo todo, que amenazaba con separar nuevamente a quienes habían comenzado a encontrarse. Emocionalmente, Valentina, pequeña e inocente, miraba con ojos grandes y llenos de miedo, sin comprender del todo, pero percibiendo la tensión en el aire. Su instinto infantil sabía que algo estaba mal, que la seguridad que sentía en los brazos de Clara y la cercanía de Alejandro podría verse comprometida. El público estaba al borde del asiento, lágrimas contenidas, corazones acelerados, la ansiedad de descubrir qué pasaría a continuación. La historia alcanzaba su punto máximo de tensión emocional. Todo lo que se había construido, el vínculo entre Clara y Valentina, la redención parcial de Alejandro, la lucha contra la injusticia y la resistencia silenciosa, ahora se enfrentaba a un obstáculo inesperado, un giro que mantenía la incertidumbre total. Clara, con determinación y miedo, miró a Alejandro. Tenemos que enfrentarlo, juntos. Él asintió lentamente, pero su mirada estaba cargada de preocupación y duda. El destino de la familia, la Navidad y el vínculo que tanto habían luchado por mantener colgaban de un hilo. Y justo cuando parecía que podrían reaccionar, un nuevo sonido resonó en la mansión. Un automóvil deteniéndose en la entrada, pasos apresurados acercándose. Alguien estaba por irrumpir, alguien que traería consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. El público quedó en suspenso absoluto. Nadie sabía qué sucedería a continuación, pero la urgencia, la tensión y el drama estaban en su punto más alto. El lazo entre Clara, Valentina y Alejandro estaba amenazado, y cualquier decisión podría cambiarlo todo. La mansión, que había comenzado a llenarse de esperanza y reconciliación, volvió a sentirse pesada. Alejandro sostenía a Valentina en brazos, con la cabeza baja, intentando procesar el mensaje inesperado del sobre que llegó en la noche de Navidad. Las palabras contenían un secreto familiar, algo del pasado que parecía dormido, pero ahora estaba vivo y peligroso. Clara lo observaba con cautela.
Sabía que lo que venía podía destruir lo que tanto habían construido: la confianza, la alegría y el vínculo con la niña. Su instinto le decía que debía actuar con rapidez, pero también con paciencia. Mientras Alejandro leía, recordó antiguos errores, promesas olvidadas y decisiones que habían marcado su ausencia en la vida de Valentina. Cada revelación lo golpeaba como un puño invisible, llenando su pecho de culpa y miedo. Valentina, sintiendo la tensión, se abrazó a Clara, buscando seguridad en medio de un mundo de adultos que aún no podían protegerla por completo. Mauricio, percibiendo la debilidad de Alejandro, comenzó a moverse con mayor agresividad, susurrando rumores, distorsionando la información y manipulando pequeños detalles que podían aumentar la confusión y el miedo. La sombra del pasado se mezclaba con el presente, y nadie estaba seguro de lo que podía surgir de ese caos emocional. El público percibe cada segundo de angustia, secretos del pasado que amenazan la reconciliación, la fragilidad de la felicidad y la fuerza del vínculo que aún persiste. El peso de la verdad y los secretos alcanzó un punto crítico. Alejandro debía tomar una decisión que podría cambiarlo todo: proteger a Valentina y aceptar el papel heroico de Clara, o ceder al miedo y a la manipulación de Mauricio. Clara, con lágrimas contenidas y el corazón palpitante, le mostró que no solo había cuidado a la niña, sino que también había protegido la familia del dolor y la soledad durante años. Cada palabra era un recordatorio del amor puro, del sacrificio silencioso que había mantenido a Valentina segura. Alejandro, con lágrimas en los ojos, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en el dinero ni en la autoridad, sino en la entrega desinteresada y la valentía de alguien que actúa por amor. La decisión era clara, pero el temor a las consecuencias aún lo atormentaba. ¿Podría confiar plenamente en Clara y enfrentar a Mauricio? Valentina, pequeña y vulnerable, observaba con atención. Su gesto de acercamiento, su abrazo espontáneo, se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. El vínculo entre madre adoptiva y hija biológica no solo resistía a la injusticia, sino que ahora servía como guía para que Alejandro eligiera el camino correcto. El público sentía la tensión. Cada respiración de Alejandro, cada gesto de Clara y cada mirada de Valentina estaban cargados de significado. La decisión crucial definiría el rumbo de la familia y el futuro de la Navidad. La noche de Navidad se iluminó con un brillo distinto, esta vez no solo por las luces ni los adornos, sino por la fuerza del amor y la verdad que comenzaba a prevalecer. Alejandro, finalmente consciente de sus errores y del sacrificio de Clara, decidió actuar. Se enfrentó a Mauricio con firmeza, dejando claro que la felicidad de Valentina estaba por encima de cualquier poder o manipulación. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, observó cómo la justicia emocional comenzaba a imponerse. Valentina, entre abrazos y risas contenidas, se convirtió en el símbolo de la redención de todos los adultos, un recordatorio de que el amor sincero supera la culpa, la injusticia y el miedo. Mauricio, derrotado por la verdad y la unión de la familia, quedó relegado a la sombra, testigo de cómo los lazos humanos podían derribar cualquier obstáculo que su ego y manipulación habían intentado construir. La mansión, que había sido escenario de conflictos, lágrimas y secretos, se transformó en un hogar lleno de reconciliación, esperanza y abrazos sinceros. La Navidad, finalmente, se celebró con amor verdadero. Valentina jugando entre Alejandro y Clara, risas que resonaban en cada rincón, y la certeza de que el vínculo que parecía imposible ahora era indestructible. El público siente alivio, emoción y satisfacción. Los personajes han crecido, las heridas comienzan a cerrarse y el mensaje de amor y sacrificio perdura. Pero, como toda historia intensa, queda la sensación de que la vida seguirá poniendo retos, y que el amor verdadero siempre será la fuerza que los mantenga unidos. Aunque la Navidad había traído un alivio momentáneo, las sombras del pasado seguían presentes. Alejandro, Clara y Valentina intentaban disfrutar de la paz, pero pequeñas señales de conflicto permanecían. Cada gesto de Mauricio, cada rumor que llegaba de la ciudad, y cada recuerdo de errores pasados generaban un temor silencioso que ninguno podía ignorar. Valentina, aún pequeña, percibía la ansiedad de los adultos. Sus abrazos a Clara eran más prolongados, sus preguntas más insistentes. Clara, con su instinto maternal, intentaba proteger a la niña de esos ecos de miedo, pero no podía esconder completamente la tensión.
Alejandro comprendía que la verdadera protección no era solo física ni económica, sino emocional. Debía aprender a mantener a su hija segura en todos los sentidos, enfrentando los fantasmas del pasado y la manipulación de Mauricio. La tensión crecía. Aunque habían ganado una batalla, la guerra emocional estaba lejos de terminar. El público siente el suspense. La calma